Bueno, lo que pasó fue que yo me subí al púlpito y entonces, pues no prendí el micrófono, eh, pero si quieren escuchar, hay audio, se escucha mi voz desde el minuto 5:19, así que pueden adelantar allí y ya se escucha el resto del sermón. Igualmente, lo único que se comió ahí fue que yo leí el versículo del día y pues el salud y demás no fue nada más importante. Bueno, gracias.
que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando sus ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo oía andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hechos 3 nos presenta el milagro que ocurrió después del Pentecostés, aunque no es el primer milagro, porque ayer leímos, ¿cierto?, en Hechos 2:43, que de paso me gusta que ayer, ¿cierto?, el versículo era la última parte del capítulo 2 y hoy seguimos directamente con el capítulo 3. Pero este milagro que vemos aquí no es el primero. En el versículo 43 vemos que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales sean hechas por los apóstoles. Ocurrieron muchos milagros antes de este, pero vemos que este es el primer milagro que se registra con detalle después del Pentecostés. Y este milagro no ocurre en un lugar especial, en una campaña evangelística, como vemos antes que se bautizaron como 3,000 personas, ni tampoco en un lugar muy especial. Ocurre en el templo. Bueno, el templo sí era especial, pero para los judíos era una rutina diaria ir al templo, ¿cierto?, para ofrecer los sacrificios. Pero era algo común de los judíos ir a ese lugar, al templo. Me equivoqué. El milagro ocurre en el templo. Olviden eso. Siguiendo, Pedro y Juan suben a la hora de la oración, que dice que es la hora novena. No sé qué hora sería, ¿cierto? En la hora de nosotros. Y dice que allí se encuentra con un hombre que llevaba muchos años viviendo la misma realidad. Es decir, que todos los días su vida era la misma. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Como las 3 de la tarde. Bueno, dice que este hombre todos los días vivía la misma vida. Nosotros a veces incluso también todos los días vemos la misma rutina, pero a veces salimos de la rutina, ¿cierto? Pero este hombre no tenía elección. Todos los años llevaba sentado a las puertas del templo. ¿Por qué? Porque no podía caminar, porque era cojo. Y siempre estaba necesitado y muchos lo olvidaban. Incluso en el versículo nos dice que todos los días alguien lo llevaba y lo dejaba a la puerta del templo para que pidiera limosna, ¿cierto?, a los que entraban. Y este relato encaja muy bien con los 10 días de oración porque nos recuerda que Dios obra cuando su pueblo ora. Ayer también dijimos que cuando nosotros oramos, Dios obra, ¿cierto?, en la iglesia. Y también que un encuentro genuino con Cristo siempre deja una evidencia visible. Pedro llamó la atención de este hombre, que era un limosnero, cuando llegó al templo. Los versículos 1 al 5 ya los leímos. Pedro y Juan llegaron más o menos a las 3 de la tarde al templo y estaba este hombre que era cojo de nacimiento. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. El texto nos dice que este hombre claramente estaba acostumbrado ya, ¿cierto?, a esta vida. Y para él, Pedro y Juan eran dos desconocidos más, dos personas más. Es más, para él había dos opciones, me imagino.
Uno era que la gente pasara y le diera una que otra moneda, y la segunda era que lo ignoraran y siguieran de largo hacia el templo. Pero el versículo me gusta que recalca que Pedro le miró a los ojos y le dijo, míranos. Pedro no lo ignora ni lo pasa de largo como quizás mucha gente hacían, los fariseos o más personas, o tal vez como lo haríamos nosotros. Él se detiene y lo miró, lo hizo sentirse visto a este hombre. Y es muy importante porque antes del milagro físico que iba a suceder, hay un acto de dignidad y de comprensión para este hombre. ¿Saben que Jesús también hacía lo mismo? Jesús se detenía, miraba a las personas y tenía una visión de compasión para ellas. Es más, quiero que leamos Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos que Jesús las miraba con compasión, ¿cierto? A estas personas. Y de lo que leímos, ustedes, ¿cuál creen que fue la reacción de este hombre cuando Pedro lo miró a los ojos y le dijo, míranos? ¿Qué creen que pensó este hombre? Que le iban a dar algo, ¿cierto? Él esperaba que le dieran dinero y que alguien, un extraño pasara y le dijera, míranos, era pues algo raro, aunque normalmente, como dice Sandra, diría, pues ahora me va a dar bastante dinero, pero no pasó eso. Este momento nos enseña que muchas personas, escuchen esta frase, muchas personas viven acostumbradas a pedir poco porque nunca han conocido algo mejor. Muchas personas están acostumbradas a pedir poco porque nunca han conocido algo mejor. Y me acabo de acordar algo que ayer estaba hablando con mi papá y entonces salió la conversación de una entrevistadora que le dijo algo a Bill Gates. Y entonces le preguntó a Bill Gates que cuál era la clave de su éxito. Y Bill Gates le dijo a la señora que le pasó un cheque y le dijo que escribiera la cantidad que quisiera de dinero. Y la entrevistadora pues no entendía y le decía pues que le respondía a la pregunta porque ya no quería dinero. Y después de tanta insistencia, al final escribió una cantidad y Bill Gates le dijo, listo, usted perfectamente podría haber escrito $1.000.000 o miles de millones de dólares, pero no lo hizo. Y esa es la clave del éxito, aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Esa es la clave de mi éxito. Y por eso de esto se trata, de lo que estamos hablando. Pedro no solo le habla a este hombre, sino que también le abre la puerta a una expectativa nueva. No sé la verdad que haya pensado este hombre cuando Pedro le llama la atención y le dice, míranos, era algo nuevo para él y me imagino que se le abrieron los ojos porque no se lo esperaba. Y eso también nos da a otra pregunta. ¿Cuántas veces las personas a nuestro alrededor solo necesitan que alguien las mire con compasión, una mirada de amor o una mirada de respeto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que sí? Y no solo a la gente que vemos caminando por la calle o al que está atendiendo en la tienda, sino muchas veces a nuestra familia, a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos, primos o hermanos o quien esté, que nos encontremos en el día a día. La oración nos hace sensibles, pero cuando oramos Dios también nos transforma de tal forma que ya no miramos a las personas con corazón humano como hacemos muchas veces. El profeta Samuel, cuando Dios lo mandó a ungir al próximo rey de Israel, si hubiera sido por Samuel, él perfectamente escogía y ungía, ¿cierto?, al más fuerte de todos los hermanos de David o al que peleara mejor en la batalla. Pero el Señor le dio una lección y es que no debemos juzgar a las personas por la apariencia física.
sino debemos mirarlas más adentro, en el corazón, con los ojos de Jesús. Y por eso escogió a David, que por así decirlo era el más débil de todos los hermanos, el más pequeño, el que todavía no había ido a la guerra, el que lo mandaban, ¿cierto?, a criar las ovejas, y él se pasaba las tardes con su arpa cantando. Pedro también suplió una necesidad primaria del hombre. Los versículos 6 y 7 de Hechos 2, versículos 6 y 7 dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Hasta ahí. Pedro dice una frase que cambia completamente la escena. Dice, no tengo plata ni oro, pero ¿qué tengo? Lo que tengo te doy, ¿cierto? Pedro no le da lo que él esperaba, pero le da realmente lo que él necesitaba. ¿Es así? La mayor necesidad de este hombre, más que un poco de dinero para alimentarse ese día, era una renovación, un cambio de vida, una renovación profunda para él, espiritual, una vida nueva. Y también, por supuesto, a nivel físico, nueva salud que pudieran dar otra vez. ¿Cuántas veces nosotros decidimos cambiar nuestra salud, aunque lo hacemos inconscientemente? ¿Cuántas veces cambiamos nuestra salud por dinero? Y decidimos antes el dinero que nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y después, cuando ya estamos mal de salud, ya es difícil recuperar, ¿cierto?, lo que no hemos cuidado. Y nos olvidamos que para conseguir trabajo, dinero, nuestro cuerpo debe estar bien y sano. Y el Señor es el que nos da la fuerza, el vigor, ¿cierto?, para trabajar y progresivamente para conseguir nuestras propiedades o el dinero para sustentar a quien depende de nosotros. Pedro, en el nombre de Jesús, actúa con fe. No solo habla, sino que actúa. Y esto es interesante. Él lo toma de la mano y lo levanta. También, como Jesús hace muchas veces con nosotros, cuando estamos en necesidad, en problemas, y dejamos que Él solucione el problema por nosotros, Él nos levanta con la mano y nos dice, vamos hijo, levántate, sigue adelante, porque yo estoy contigo, no te voy a dejar solo, ¿cierto? Y vemos que el poder estaba en Pedro. No estaba en Pedro, el poder salió del Señor Jesús, pero Pedro tenía la fe para sanar a este hombre y cambiarle la vida. No sé si un hermano pueda buscar este versículo, Isaías 35:6. Isaías 35:6. Sí, por favor. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cávaras en el desierto y torrentes en la estepa. Gracias. ¿Ahí terminó? Sí. Vale. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo. Bonita frase, que el cojo saltará como un ciervo, y eso fue lo que le pasó al hombre. La sanidad de él no fue solo física, sino que fue una señal viva de que Dios está actuando a través de él. Y también Dios, así como actuó, Dios también sigue actuando y seguirá actuando a través de nosotros y a través de nosotros como iglesia. Pero ¿cómo vamos a actuar como iglesia si no le dejamos a Él que lleve las riendas de nuestra vida y que nos saque nuestros problemas, ¿cierto? Y a veces el Señor nos pide un poco más de nuestra parte. A veces Él nos saca nuestros problemas, pero nosotros no hacemos nuestro lugar.
creo que una ley de los exploradores dice hacer la parte que me toca. Y nuestra parte, cuando vemos a una persona que tiene una necesidad, no precisamente desconocida, sino nuestra propia familia, vemos que ha tenido un mal día o algún problema y decidimos hacer lo que tenemos que hacer y nos vamos, en vez de decirle, oye, mira, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Puedo hacer algo por ti? O hagamos una oración juntos y a veces darle esa compasión o un poco de amor a esa persona, ¿cierto? Para alegrarle el día. Finalmente, para ir terminando, todos observaron el cambio en la vida de este hombre. Los últimos versículos del 8 en adelante dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Este hombre entra al templo triste? No, entra al templo feliz, saltando, caminando, me imagino que hasta gritando. Y todos vieron el cambio visible, ¿cierto? Todos notaron que ese hombre que se sentaba allá en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo, ahora ya no está sentado inválido, ahora está feliz, contento y alabando a Dios. Y ahora ya no era solo uno más, sino era, por así decirlo, alguien especial, algo nuevo en la vida de esas personas. Ellas miraron el impacto del Señor Jesús. Y esto nos da una lección de vida. El milagro que le pasó a este hombre no se pudo ocultar. Y asimismo, el cambio fue evidente y público. En Mateo 5:16, Mateo 5:16 nos enseña algo muy importante de labios del Señor Jesús. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Dios transforma la vida, otros lo notan. Y cuando el Señor nos ayuda a salir de la necesidad, del hoyo profundo, ¿verdad? También es nuestro deber mostrarle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y a veces cometemos el error de que el Señor nos ayuda a salir y decidimos quedarnos callados en vez de aprovechar esta oportunidad tan bonita, tan valiosa, para ir a decirle a esta persona que le estoy hablando del Evangelio, oye, mira que el Señor ha hecho cambiar mi vida. Antes actuaba de este modo, pero ahora ya no. Ahora estoy más feliz, estoy más contento, tengo más salud y estoy más en paz. ¿Por qué no vas conmigo a la iglesia y juntos vamos a orar al Señor, verdad? No quedarnos callados, sino como este hombre, hacer notar al mundo que Cristo nos hace criaturas diferentes, criaturas nuevas en Él. Una iglesia que ora y experimenta cambios reales, dice este texto, estos cambios se convierten en testimonio para quienes observan desde afuera. Y este pasaje nos muestra una verdad clara, que un encuentro real con Cristo siempre produce un cambio visible. Pedro se detuvo, miró al necesitado y actuó en el nombre de Jesús. Y el resultado fue una vida transformada que todos pudieron ver. ¿Verdad? Amén, ¿cierto? En estos 10 días de oración, el Señor también nos hace ese llamado a que podamos, a veces, como el Señor hizo en tiempos pasados, que arregló nuestra vida, nos sacó una sonrisa y pudimos mejorar en nuestra devoción espiritual con Él, nos acercamos y decidimos tomar esta decisión del bautismo para que nosotros también podamos ayudar a las personas necesitadas, hacer Pedros por todo lado, que podamos ayudar a la gente que vive una rutina diaria cada día, que podamos hacerlos salir de su rutina, darles una palabra de aliento y decirles, mira, el Señor ha cambiado mi vida y también puede cambiar la tuya.
Él nos ama y Él murió por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Eh, no sé si, bueno, mm, para terminar, para seguir con la dinámica de oración, creo que... Ah, no, Alberto. Gracias, Richard, por el mensaje. Ahora vamos a aprovechar este momento para tener peticiones de oración. Vamos a llegar con hijos, como ese pueblo, como esa familia, a la misión, clamar a nuestro Dios. Estamos orando durante estos 10 días por diferentes pedidos especiales. Que el Espíritu Santo nos transforme la palabra.